Espíritu Santo, el Señor que dirige nuestros corazones para que amemos a Dios, esté con todos ustedes. Sean bienvenidos a celebrar la Eucaristía del cuarto domingo del tiempo ordinario. Jesús, al empezar su misión, recorría la región de Galilea, anunciando la buena noticia de Dios y liberando de todo mal. Jesús hablaba con convicción y con fuerza, y llegaba al corazón de quienes lo escuchaban. Y hoy también, en el primer milagro que nos narra el Evangelio de San Marcos, libera a un hombre del espíritu del mal. Es como un resumen de lo que Jesús hará en toda su vida. Nosotros estamos aquí para escuchar su palabra que nos transforma y para ser liberados del mal que hay en nosotros. En silencio, reconozcamos ante Dios nuestros pecados y pidámosle perdón. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Gloria, gloria a Dios en el cielo y en la tierra a los hombres paz. Gloria, gloria a Dios en el cielo y en la tierra a los hombres paz. Te alabamos y te bendecimos, te adoramos y glorificamos, y nosotros hoy te damos gracias por tu grande y eterna gloria. Gloria, gloria a Dios en el cielo y en la tierra a los hombres paz. Señor Dios nuestro, Padre, Padre, Padre. Señor Dios Hijo, piedad, 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 Señor. Tú que quitas el pecado del mundo, escúchanos, escúchanos. Tú que estás a la derecha del Padre, piedad, 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 Señor. Solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú,
Altísimo Jesucristo, con el Santo Espíritu en la gloria de Dios Padre. Amén, amén, amén. Oremos. Pedimos en esta Eucaristía por las necesidades de la familia Orozco Urtiz, Rosa Elena Rivera Mireles, Francisco Javier Rivera Mireles. Encomendamos la salud de Lucy Bobadilla, Marta Alicia Gutiérrez, Juan Miguel Gutiérrez Ramírez, José Gabriel Álvarez Cárdenas, Francisco Guadalupe Moreno, Rosa Guillermina Mireles Cueva, Teresita de Jesús Mireles Cueva, José Manuel Gómez Cueva, Manuel Torres Bisuet, Graciela Torres de Gómez, María Luisa Rueda de Torres, Huguita Aguirre, el Padre Alejandro Branca. Pedimos por los enfermos de esta pandemia, por los médicos y enfermeras que los atienden. Encomendamos para su eterno descanso a Felipe de Jesús Mallorquín, María Dubina Rosas Montiel, Alberto Godínez Velasco, Alfredo Vidrio, Carmelita Durazo de Vidrio, Agustín Huitrón Guerrero, Teresa Margarita Castro, Francisco Javier Rivera Campos, por las personas que han fallecido a causa de esta pandemia y las ánimas del purgatorio. Concédenos, Señor Dios nuestro, adorarte con toda el alma y amar a todos los hombres con afecto espiritual. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Nos sentamos para escuchar con mucha atención la palabra de Dios. Del libro del Deuteronomio. En aquellos días habló Moisés al pueblo diciendo: El Señor Dios hará surgir en medio de ustedes, entre sus hermanos, un profeta como yo. A él lo escucharán. Eso es lo que pidieron al Señor su Dios cuando estaban reunidos en el monte Horeb. No queremos volver a oír la voz del Señor nuestro Dios, ni volver a ver otra vez ese gran fuego, pues no queremos morir. El Señor me respondió: está bien lo que han dicho. Yo haré surgir en medio de sus hermanos un profeta como tú. Pondré mis palabras en su boca y él dirá lo que le mande yo. A quien no escuche las palabras que él pronuncie en mi nombre, yo le pediré cuentas. Pero el profeta que se atreva a decir en mi nombre lo que yo no le haya mandado, o hable en nombre de otros dioses, será reo de muerte. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor, que no seamos sordos a tu voz. Señor, que no seamos sordos a tu voz. Vengan, lancemos vivas al Señor, aclamemos al Dios que nos salva, acerquémonos a Él llenos de júbilo y démosle gracias. Señor, que no seamos sordos a tu voz. Vengan y puestos de rodillas, adoremos y bendigamos al Señor que nos hizo, pues Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo. Él es nuestro pastor y nosotros sus ovejas. Señor, que no seamos sordos a tu voz. Hagámosle caso al Señor que nos dice: no endurezcan su corazón, como el día de la rebelión en el desierto, cuando sus padres dudaron de mí, aunque habían visto mis obras. Señor, que no seamos sordos a tu voz. De la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, yo quisiera que ustedes vivieran sin preocupaciones. El hombre soltero se preocupa de las cosas del Señor y de cómo agradarle. En cambio,
El hombre casado se preocupa de las cosas de esta vida y de cómo agradarle a su esposa, y por eso tiene dividido el corazón. En la misma forma, la mujer que ya no tiene marido y la soltera se preocupan de las cosas del Señor y se pueden dedicar a Él en cuerpo y alma. Por el contrario, la mujer casada se preocupa de las cosas de esta vida y de cómo agradarle a su esposo. Les digo todo esto para bien de ustedes. Se lo digo para no ponerles una trampa, sino para que puedan vivir constantemente y sin distracciones en presencia del Señor, tal como conviene. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, 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 aleluya. El pueblo que yacía en tinieblas vio una gran luz. Sobre los que vivían en tierra de sombras, una luz resplandeció. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo llegó Jesús a Cafarnaún y el sábado siguiente fue a la sinagoga y se puso a enseñar. Los oyentes quedaron asombrados de sus palabras, pues enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Había en la sinagoga un hombre poseído por un espíritu inmundo que se puso a gritar: ¿Qué quieres tú con nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a acabar con nosotros? Ya sé quién eres, el Santo de Dios. Jesús le ordenó: cállate y sal de él. El espíritu inmundo, sacudiendo al hombre con violencia y dando un alarido, salió de él. Todos quedaron estupefactos y se preguntaban: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Este hombre tiene autoridad para mandar hasta los espíritus inmundos y lo obedecen. Y muy pronto se extendió su fama por toda Galilea. Palabra del Señor. Pueden sentarse un momento. ¿Qué es más importante? ¿Vivir soltero o vivir casado? ¿Cuál de las dos vocaciones llevará al hombre a su plenitud? Ambas. Es lo que responde el apóstol San Pablo en la segunda lectura. Claro que él dice que el que está casado tiene que preocuparse, además de agradar a Dios, de agradar a su cónyuge. Y San Pablo, que no está casado, se pone como modelo, porque dice que el que está soltero se ocupa solo de las cosas del Señor. Pero San Pablo no desprecia el matrimonio, al contrario, encontramos en las cartas del apóstol San Pablo una teología muy profunda, muy hermosa sobre el matrimonio. En definitiva, entendemos que San Pablo nos dice que tanto el que está casado como el que está soltero tiene como deber primordial, agradar al Señor. Por eso, en nuestra vida, no importa la vocación particular, porque la vocación primigenia, además de la vocación a la vida, es la vocación a la santidad. Y por tanto, el que haya recibido la vocación al matrimonio, que se realice y se santifique en la vida matrimonial. El que haya recibido la vocación a la soltería, al celibato, que se realice en ese camino, que se santifique en esa vía. En definitiva, que hagamos todo para agradar al Señor. La primera lectura y el Evangelio están íntimamente relacionados. En la primera lectura escuchamos que Dios le promete al pueblo de Israel un profeta, como Moisés, que les va a hablar en su nombre, porque el pueblo de Israel había sido testigo
de cómo Dios hablaba a su pueblo. Temblor de tierra, rayos y truenos que venían del cielo. Cuando Dios habló a su pueblo, el pueblo temió. Y por eso le dijeron: no queremos volver a oír la voz del Señor nuestro Dios, ni volver a ver otra vez ese gran fuego, pues no queremos morir. Entonces Dios instituyó profetas. ¿Quién es un profeta? Un portavoz de Dios, un intermediario del mensaje divino, alguien que hace oír la voluntad de Dios a su pueblo. Por eso, en sentido amplio, claro, el profeta es aquel que habla en nombre de Dios, y podríamos decir que desde Abraham comenzó ese profetismo, porque desde que Dios comenzó a revelarse, entonces comenzó esta intermediación. Pero el profetismo como institución van a ser en el siglo VIII antes de Cristo, con Elías y Eliseo. Y sin embargo, Moisés era un buen profeta, hablaba a Israel de parte de Dios. Pero Moisés no era eterno, Moisés iba a morir, y por eso el Señor anuncia que hará surgir en medio de sus hermanos un profeta como Moisés. La tradición judía y luego la tradición cristiana entendieron esas palabras no solo como el anuncio de otro profeta que iba a venir, sino como el anuncio del profeta por excelencia, el Mesías de Dios, el que vendría a traer el mensaje definitivo de parte de Dios. Y ese para nosotros es Jesús. Por eso en el Evangelio escuchamos que Jesús fue a Cafarnaún y, entrando en la sinagoga, como era su costumbre hacerlo los sábados, se puso a enseñar. El profeta enseña la verdad, pero también señala el error, el engaño y la mentira. Es parte de la misión profética. El profeta debe anunciar la verdad y debe denunciar el error, el engaño y la mentira. Es parte de esta misión, y Jesús lo hacía. Enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. La gente, dice el evangelista, se quedaba asombrada de sus palabras, porque enseñaba con autoridad. ¿De dónde le venía la autoridad a Jesús? De su coherencia, de que él anunciaba aquello que él mismo vivía. Jesús era portavoz de Dios, por tanto el mensaje que traía no era simple repetición de lo que habían dicho los antiguos, como hacían los escribas y fariseos. Jesús traía un mensaje novedoso de parte de Dios, la buena nueva, la buena noticia, el reino de Dios que está llegando. El mensaje de Jesús debe ser confirmado con obras para que quede en evidencia la autoridad que tiene su enseñanza. Por eso apenas en la misma sinagoga un hombre poseído por un espíritu inmundo interpela a Jesús diciendo: ¿qué quieres tú con nosotros? Jesús de Nazaret, ¿has venido a acabar con nosotros? Ya sé quién eres, el Santo de Dios. El demonio no se equivoca. Jesús ha venido a acabar con él. Ha venido a acabar con Satanás, ha venido a acabar con el dominio del pecado y de la muerte en el mundo. Por eso ha sido enviado el Hijo, porque viene a establecer el reino de Dios, que es el triunfo de la verdad, el triunfo del bien, el triunfo de la santidad y de la gracia. Es la derrota del pecado y de la muerte, es la derrota del engaño y la mentira. Por eso el demonio no se equivoca. ¿Has venido a acabar con nosotros? Sí, efectivamente. Pero Jesús no entabla conversación con el demonio, porque como dice el Santo Padre, el Papa Francisco, con el demonio no se dialoga. Simplemente le manda: cállate y sal de él. La palabra de Jesús es tan poderosa que inmediatamente el espíritu inmundo, sacudiendo a aquel hombre y dando un fuerte alarido, salió de él. Nos recuerda la palabra poderosa de Dios en la primera página de la Escritura, cuando Dios, creador de todas las cosas, decía: haya luz, e inmediatamente hubo luz. Es decir, la palabra creadora de Dios
al principio de la historia, la vemos íntimamente relacionada con la palabra poderosa de Jesús en este primer milagro que nos narra el evangelista San Marcos, que pone en evidencia el poder que tiene Jesús, porque es el poder de Dios. ¿Cuándo escuchamos esas palabras de Jesús con tanta firmeza y con tanta energía? Por ejemplo, en el sacramento de la reconciliación, cuando el sacerdote nos da la absolución, quedamos liberados del mal, quedamos liberados del maligno, de sus ataduras y esclavitudes. Por eso hay que acudir con confianza a Jesús, el único que tiene poder para liberarnos del mal, el único que tiene poder para vencer al enemigo. Dice el Evangelio que todos quedaron estupefactos y se preguntaban, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Este hombre tiene autoridad para mandar hasta los espíritus inmundos y lo obedecen. La palabra de Jesús es palabra eficaz porque viene de Dios. Es palabra que es considerada nueva doctrina, porque el Evangelio es buena nueva de salvación. Es la salvación que Dios le ofrece al hombre en la persona de su Hijo. Nosotros sintámonos especialmente beneficiarios de la acción de Jesús en nuestra vida, porque Él ha venido a liberarnos del pecado y de la muerte con su crucifixión, con su muerte y resurrección. Él ha venido a dar la vida por nosotros para que nosotros no viviéramos esclavos del maligno. Por eso debemos sentirnos alegres, gozosos. Debe llenarnos una paz muy profunda en el corazón, porque incluso en medio de las tentaciones que sufrimos, hay quien puede ayudarnos a vencer al mal. Es Jesús, el Señor. Acudamos a Él con confianza, invoquémosle. El nombre de Jesús es poderoso. La palabra de Jesús tiene la fuerza para vencer al mal. Por eso acudamos al Señor con confianza y Él nos ayudará a vencer al mal que se presenta de diferentes formas en nuestra vida. Vivamos haciendo presente el reino de Dios como Jesús, con palabras y obras. Cristiano significa otro Cristo. Estamos llamados en el mundo a hacer presente el reino de Dios con nuestras palabras, pero sobre todo con nuestra vida. Nos ponemos de pie. ¿Creen ustedes en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? ¿Creen en Jesucristo, su Hijo único y Señor nuestro, que nació de la Virgen María, padeció y murió por nosotros, resucitó y se ha sentado a la derecha del Padre? Sí, creo. ¿Creen en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos y en la vida eterna? Sí, creo. Hermanos, esta es nuestra fe. Esta es la fe de la Iglesia que juntos nos gloriamos de profesar en Jesucristo nuestro Señor. Amén. Invoquemos con corazón unánime y plegaria ferviente a Dios Padre, fuente y origen de todo bien. Después de cada petición responderemos: escúchanos, Padre. Escúchanos, Padre. Para que la Iglesia sea como Jesucristo, anunciadora del mensaje de salvación para todo el mundo. Oremos. Escúchanos, Padre. Para que los religiosos y religiosas y los miembros de institutos seculares vivan con mucha fe y esperanza su vocación y sean un buen testimonio para nuestro mundo. Oremos. Escúchanos, Padre. Para que nuestra ciudad y todos los que en ella habitamos gocemos de prosperidad, de salud y de paz. Oremos. Escúchanos, Padre. Para que los que no tienen empleo o tienen trabajos precarios reciban la ayuda de las personas de buena voluntad. Oremos. Escúchanos, Padre. Para que quienes estamos aquí celebrando la Eucaristía vivamos unidos en el amor que el Espíritu Santo infunde en nosotros. Oremos. Escúchanos, Padre. Dios nuestro, que en Cristo tu Hijo nos has dado al único Maestro de sabiduría y al verdadero libertador de las fuerzas del mal, escucha nuestras oraciones y concédenos que seamos fuertes en la confesión de la fe y demos testimonio de cómo son felices cuantos en ti ponen su esperanza. Por Jesucristo nuestro Señor. Pueden sentarse. Esto que te doy es vino y pan, Señor. Esto que
y llévame. Cambia mi pan en tu carne y mi vino en tu sangre, y a mí, Señor, renuévame. Límpiame y sálvame. Oremos, hermanos, para que ese sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, reciba en tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, por nuestro bien y de toda su santa. Recibe, Señor, complacido estos dones que ponemos sobre tu altar, en señal de nuestra sumisión a ti, y conviértelos en el sacramento de nuestra redención. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque nos diste como Señor y Redentor nuestro a tu Hijo Jesucristo. Él siempre se mostró misericordioso para con los pequeños y los pobres, para con los enfermos y los pecadores, y se hizo cercano a los oprimidos y afligidos. Él anunció al mundo con palabras y obras que tú eres Padre y que cuidas de todos tus hijos. Por eso con los ángeles y todos los santos te alabamos, te bendecimos y cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracia, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque ese es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo José Francisco y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas.
Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre impotente en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Hermanos, este es Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida. Nosotros hemos creído que tú eres el Hijo de Dios. Soy el pan que os da la vida eterna. El que viene a mí no tendrá Cuerpo de Cristo. hambre. El que viene a mí no tendrá sed. Así ha hablado Jesús. Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida. Nosotros hemos creído que tú eres el Hijo de Dios. A las personas que nos siguen a través de las redes sociales, les invitamos a hacer la comunión espiritual. Yo creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te adoro y te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte dentro de mí. Mas ya que no puedo hacerlo sacramentalmente en estos momentos, ven por lo menos espiritualmente a mi corazón. Y como si yo te hubiese recibido, me abrazo y me uno todo a ti. No permitas, Señor, que por el pecado me separe de ti. Amén. Antes de terminar la celebración, voy a pasar unos avisos. Todavía durante el mes de febrero seguiremos recibiendo
la colecta anual de la cooperación diocesana, también conocida como el diezmo. Hemos dejado sobres en la notaría y en la mesita del centro del templo para que de ahí tomen los que necesiten, quienes aún no lo tuvieran. En los sobres indica cómo cooperar, pueden llevárselo y entregarlo otro día. Les comunicamos que debido a que la situación de la pandemia aún es grave y los contagios no ceden, y en conformidad con las disposiciones de las autoridades seguiremos celebrando la Eucaristía a puerta cerrada hasta el 12 de febrero. La misa la estamos transmitiendo en vivo por Facebook de lunes a viernes a las 7 de la tarde, sábado a las 7:30 y domingo a las 12 del mediodía y a las 7:30 de la tarde. Les invitamos a seguir la transmisión. Recuerden que si no pueden ver la misa en vivo, las celebraciones también quedan grabadas en el canal de YouTube San Jorge Mártir para que puedan verla a otra hora del día. Hasta el 12 de febrero la notaría abrirá de lunes a viernes de 5 a 7:30 de la tarde y el sábado de 10:30 a 1 de la tarde. Este lunes 1 de febrero no abrirá la notaría por ser día festivo, para que lo tengan en cuenta. El templo se está abriendo para la oración personal de 10 de la mañana a 1 de la tarde y de 5 de la tarde a 7 de la noche. El próximo fin de semana es el primer fin de semana del mes. Normalmente ofreceríamos despensas para ayudar a los más necesitados, pero como en esta ocasión será imposible ofrecerlas al final de las misas, queremos invitarlos a pasar a la notaría y dejar sus donativos para las despensas, para que no dejemos de ayudar a las casi 200 familias que reciben su despensa mes tras mes. Les recordamos que debido a la inseguridad y a los varios robos sufridos en la capilla de adoración perpetua y para controlar el acceso solo a quien quiera entrar en la capilla para orar, se mandó a instalar una chapa electrónica de combinación numérica que ya está funcionando. Quienes deseen obtener la clave para ingresar deben pasar a la notaría en horario de oficina, presentar identificación con foto y dar unos datos básicos como nombre, domicilio y teléfono. Esta medida se tomó para seguridad de quienes ingresen a la capilla. Esperamos su comprensión y su apoyo. A los alumnos de la escuela bíblica les informamos que las clases de Biblia no reiniciarán el martes 2 de febrero, como les habíamos anunciado, sino hasta después del 12 de febrero. Ya les avisaremos. Nos han preguntado si necesitamos ayuda para los gastos de la parroquia, pues la parroquia con ingresos o sin ellos continúa teniendo gastos: luz, agua, teléfono, sueldo de los empleados, flores, mantenimiento, compra de hostias, vino, utensilios de aseo, material de limpieza, gel sanitizante, cubrebocas, etc. Si alguien gusta dar un donativo, puede venir a la notaría en horario de oficina y traerlo personalmente, o puede hacerlo mediante una transferencia. Pueden llamar a la notaría en horario de oficina y pedir el número de cuenta para que lo puedan hacer a través de internet. Que Dios les premie su caridad. Les invito a ponerse de pie para terminar nuestra celebración. Oremos. Te rogamos, Señor, que alimentados con el don de nuestra redención, este auxilio de salvación eterna, afiance nuestra fe en la verdad. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Glorifiquen al Señor con su vida, pueden ir en paz. Que pasen buenas noches. Desde el cielo una hermosa mañana, desde el cielo